184, es cardiólogo jefe de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular. Se visibiliza de alguna manera en estos días la Semana de la Muerte Súbita, y por eso es que desde la producción han tenido la idea de contactarlo. Doctor, muy buenas tardes. María Julia Caro, Alejandro Grot, los saludamos desde Mar del Plata, en esto que es Marca Registrada. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias, buenas tardes y un saludo para los dos. Bueno, gracias a usted por tomarse unos minutos, teniendo en cuenta su agenda para charlar con nosotros. En principio, ¿podemos definir qué es la muerte súbita? Bueno, tiene dos características para no hacer muy complejo el tema. Es una muerte que es inesperada, o sea, toma por víctima a una persona que no es conocida como enferma, entonces nada hacía pensar que ese evento iba a ocurrir. Y lo otro que es repentina, que ocurre tan rápido que muchas veces no da tiempo a llegar al centro de atención o de tratamiento. ¿Sin sintomatología previa? Bueno, en general hay que decir que no, si bien hay estudios publicados de grandes cohortes de estudios donde, interrogando a la familia, la mitad solamente puede referir que en la última semana la persona que fue víctima de una muerte súbita había tenido algún síntoma, pero que era inespecífico, como un poco de falta de aire, un dolor de pecho transitorio, que incluso se lo atribuía a otra causa, como un trastorno digestivo o una comida pesada, y entonces no se lo pudo correlacionar, si bien retrospectivamente hace sospechar que hubo síntomas antes del evento. Claro, nada que pudiera sugerir semejante desenlace. Exactamente, esas serían las palabras correctas. Doctor, y en todo caso, hay desde el punto de vista etario, estadios en los que es más probable. Sí, seguramente que para el hombre, a partir de los 45 años, la incidencia de enfermedad coronaria empieza en aumento de manera significativa, con lo cual es la edad donde uno debería empezar a hacer la consulta médica para un control de salud, además de revisar cómo viene siendo o estando su estilo de vida, ¿no? En cuanto a ejercicio, control del peso, si hay presión alta, pero creo que ya en ese momento de la vida tendríamos que empezar a controlarnos. En la mujer es un poco después, aunque esto se está como acortando, son 10 años más tarde por presencia de hormonas sexuales y el ciclo menstrual, que es cardioprotector. Si bien algunos hábitos como el trabajo fuera de la casa, el hábito de fumar, la mujer y el hombre se están equiparando, todavía esa diferencia la podemos seguir notando. Doctor, si me permite, sumamos a la charla a María Julia, que la tenemos aquí en el estudio. Buenas tardes, doctor. Un gusto. Buenas tardes. Le quería consultar qué diferencia tiene la muerte súbita con el infarto. Bueno, el infarto es la obstrucción completa de una arteria coronaria, es decir, por donde llega la sangre al corazón, y se produce una región de muerte en el músculo cardíaco, que finalmente el corazón es un gran músculo. Una porción de ese músculo se muere. Ahora, el paciente, la persona, sigue viviendo normalmente, y no siempre un infarto cursa con un paro cardíaco o una muerte súbita. No son sinónimos. Bien. En otros casos sí se puede complicar con un paro cardíaco. Bien, bien. Pero son diferentes, claro, cuestiones, porque a veces se confunde o expresamos mal, ¿no? Cuando hablamos de algún tipo de este tipo de patologías, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a verlo en estadística, va a ser bien claro. La mortalidad del infarto extrahospitalario, o sea que no es atendido por médicos, tiene 50% de mortalidad. Es decir, que la mitad mueren, pero la otra mitad no mueren. En cambio, si es asistido y atendido por el servicio médico, tiene entre un 8 y un 12% de mortalidad, con lo cual la inmensa mayoría, digamos, que los pacientes con infarto no mueren. Sí, por eso vemos, por dar un ejemplo, ¿no? Especialmente algunos deportistas que parece como que se apaga la máquina y se desploman, por eso vemos así cuando sucede lo de la muerte súbita. Así es como se ve la muerte súbita, pero cabe aclarar que en los deportistas es por una cardiopatía o corazón de atleta, que hay una miocardopatía hipertrófica, hay lesión del músculo cardíaco por el entrenamiento de alto rendimiento, y no es tanto relacionado a la enfermedad coronaria, sino a una alteración significativa del músculo cardíaco por el deporte. O sea, el deporte es salud cuando no es competitivo, eso también vale la pena estudiarlo. A veces, bueno, ya hoy está demostrado también, ¿no? Pero bueno, hemos visto que, claro, en algunos casos que nos sorprendía eso, ¿no? Cómo la persona directamente se desploma, ¿no? Sí, exacto, es así como se ve, pero tanto en los pacientes que no son deportistas como en los que son deportistas,
cuando son víctimas de muerte súbita. Por eso decía que una de las características es que es inminente, o sea, no da tiempo a nada. ¿Y qué pasa con las criaturas? ¿Inexorablemente es congénito? Inexorablemente es congénito, eso ya viene, digamos, la malformación, sea esta anatómica o eléctrica desde el vientre materno, y por eso que la gran tarea de los neonatólogos y los pediatras es pesquisar y poder descartar la presencia de estas patologías que son altamente mortales. De nuevo acá, el antecedente de muerte súbita en la familia es de gran ayuda diagnóstica. El examen físico y el electrocardiograma, cuando están monitorizados los chiquitos en la neonatología, ayuda a descartar la presencia de algunas de estas situaciones. Uh-huh. Y respecto de los adultos, ¿hay alguna recomendación que de algún modo, lógicamente que la consulta permanente, los chequeos y demás son parte fundamental, pero digo, una vez establecido determinada patología, ¿se pueden establecer recomendaciones que de algún modo pudieran evitar este desenlace? Digamos, una vez establecido la situación de nuestro paciente, después del interrogatorio, el examen físico, el electrocardiograma, podemos cumplimentar con imágenes donde también nos ayuda mucho a ver cuál es el estatus. Si encontramos que nuestro paciente tiene una enfermedad del músculo cardíaco, obviamente que vamos a ir a profundizar esta situación para determinar cuál es la probabilidad de que esto ocurra, pero si la evaluación clínica es normal, uno puede estar tranquilo de que no va a ser, al menos con alta probabilidad, víctima de muerte súbita. Es erróneo pensar que esto ataca a personas sanas, esto ataca a personas que no saben que están enfermas, que es diferente. Uh-huh. Claro. Sí, por eso también es muy importante los chequeos de forma periódica, ¿no? Que me imagino que después de la pandemia o durante la pandemia muchos, bueno, también nos ha pasado, ¿no? Nos hemos postergado. Doctor, y las personas que tienen que sepan, ¿no? Que tienen alguna complicación cardíaca o alguna patología cardíaca, ¿pueden o podrían llegar a ser propensas a la muerte súbita o no? Claro que sí, y esa es una conversación que hay que tener con el especialista y ver cuáles son las diferentes opciones terapéuticas y cuál es la mejor manera de prevenirlo. Tampoco es que nada es inevitable. Una vez conocido el problema, hay muchas alternativas de tratamiento para torcer la historia natural de estas enfermedades. También aclaramos que no todas las personas que tienen patologías cardíacas van a terminar muriendo de muerte súbita. Aclaramos esto también. Claro. En general son pacientes bien enfermos, o sea, no es un paciente que tienen o una presión bien controlada o que son diabéticos con control de azúcar en sangre normales o que entrenan 3 veces por semana y controlan el peso. Son pacientes con infartos, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, varias internaciones en los últimos 3 o 6 meses. O sea, son pacientes muy enfermos. Desde que una criatura nace, ¿hasta qué edad se es más propenso, al menos estadísticamente, a tener muerte súbita? ¿Y a partir de qué edad un adulto debe tener en cuenta que esta probabilidad es mayor? Bueno, en recién nacidos, estadísticamente se determina que son los primeros 6 meses. E incluso el pediatra siempre nos aconseja cómo hacer que nuestro chiquito duerma, cómo darle el biberón, cómo hacer que haga el provecho, y hay un montón de circunstancias que disminuyen esta posibilidad. Y en adultos, como dijimos hace un momento, a partir de los 45 años para el hombre y 55 años para la mujer. Uh-huh. Y respecto de recomendaciones por allí, lógicamente que mucho de esto debe tener que ver, ¿no? Personas que por ahí atraviesan cuadros de diabetes o fumadores crónicos, o personas que tienen algún tipo de adicción y demás. ¿Esto suele ser un caldo de cultivo aún mayor? Sí, y la verdad, le quiero contar, es una lucha muy, muy difícil porque la tasa de abandono de tabaquismo o la tasa de recurrencia, que es la otra forma de verlo, es muy elevada. Y en los pacientes jóvenes, es decir, en menores de 45 años, el primer factor de riesgo es el tabaquismo relacionado con muerte súbita e infarto, y el segundo es la presión alta, o sea, la hipertensión. En esos dos tenemos el 50% de la población, o sea, el 50% de los pacientes o fumaban o tenían presión alta. Doctor, evidentemente este tipo de fechas, ¿no? Que de un tiempo a esta parte tienden a ponernos los temas en evidencia, ¿no? Poder hablar, conocerlos, claro, y ayudar, hace que los pacientes se acerquen. Lo escuché, miren, me genera alguna duda y demás. ¿Esto puede ayudar? Sí, para nosotros es fundamental esta campaña de concientización porque es un tema
que en la sociedad está como bastante solapado. Imaginemos esto, cuando uno dice que hay 40.000 muertes súbitas al año en Argentina, equivale a que 140 aviones se caigan y se estrellen contra la Tierra. Claro. Imaginemos periodísticamente qué pasa cuando se cae un avión en cualquier parte del mundo, la repercusión que eso tiene. Ahora, imaginemos si esto ocurriera en 140 aviones. No tiene esa repercusión cuando hablamos de muerte súbita. Claro. Doctor, ¿por qué hoy el Día Mundial de la Lucha contra la Muerte Súbita? ¿Por alguna situación en particular o porque se eligió precisamente una semana y un día en particular para visibilizarlo? Se eligió un día y una semana para concientizar y bueno, un poco se buscaba el calendario médico que estuviera bastante despejado de otros temas como para poder tener la mayor penetración en la audiencia y que la concientización sea más efectiva. ¿Hay algún tipo de vacunación o tratamiento en particular que pudiera prevenir esto o no hay forma? No, lo que sí es muy importante, y esta es la segunda parte de esta campaña, es que todos debiéramos tener nuestro curso de resucitación cardiopulmonar. RCP, claro. De RCP, como acabamos de decir, esta es la semana de prevención de la muerte súbita. Claro. La muerte súbita es el fracaso de la resucitación cardiopulmonar, o sea que si mejoramos la cadena de supervivencia, la resucitación cardiopulmonar va a disminuir la tasa de muerte súbita. Doctor Fernando Scaruzzo, ha sido usted muy amable, muchas gracias y bueno, cualquier cosa que necesiten no tienen más que hacérnoslo saber. Bueno, le agradezco infinitamente por esta posibilidad de llegar a la comunidad. Muy amable y buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Fernando Scaruzzo, matrícula nacional 83.184, es cardiólogo, jefe de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular en lo que es la Semana de la Muerte Súbita.